Hola, Ren. Hola Noé, Ay, no ¿cómo me estás? andan. ¿Cómo va? Bien. ¿No te andan los auriculares? No. Hola Noelia, hola Renzo. Hola, Hola, Flavia, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? muy bien. Bien, todo bien. Noé, vos pasaste el video, si no sé quién va a poner la presentación, si la vamos a poner nosotros o Sí, ellos. nosotros. ¿Nosotros? Ah, bueno. Yo la tengo acá descargada, la Dale. puedo Compartí poner. la voz y el video si querés. No sé si lo podés. A ver, yo no sé si lo podré. No, yo no puedo. ¿Lo ¿No? podrías, lo podrías pasar vos también? A ver, sí, lo debo tener por aquí. Si no, bueno. Mm, el de ataque, ¿no es cierto? Ese, Ren. Sí, Ujú. Noelia, Renzo. Ahí sí. Sí. estamos ultimando unos detalles, así que si quieren ir dejando la presentación lista, Ah, bueno, y en unos minutitos comenzamos. ok. Ok. Si tienen alguna duda y cualquier cosa me avisan. Bueno, Gracias, chicos. Muchas gracias. ok. ¿Vos podés compartir, Noé, o no? Sí, La ahí. habilitación. Sí, ahí voy a descargar el videito para ya tenerlo acá conmigo Bueno. y listo. Ahí, acá. Si querés arranquemos A ver. el video antes de poner la presentación, así no tenemos Ah, que... bueno, ay, ah, ahí está. A ver, ¿querés que pruebe? Igual querés que hagamos una pruebita. O, Vale. déjame ver cómo era esto. A ver. En Zoom. A ver, con el Zoom. Bien. Aquí. Bueno, ahí podemos probar la presentación. No sé si se ve. Ahí está cargándose. Sí, Ah, ahí se ve. bien, se ve grande. Sí. Bien, entonces eso está bien. Y eh, ay, ay, sí. Y ahí se está grabando. Les vamos a Ujú. comentar a todos los presentes que este webinar va a ser grabado. Así que, bueno, por eso ahí le dieron el ok para la grabación. Bueno, vamos a dar el inicio formal. Muy buenas tardes y bienvenidos a la Semana de la Salud UMASA 2021. La Semana de la Salud es una actividad de extensión conjunta entre las unidades académicas y áreas de la Universidad MASA, en el marco de la Universidad Promotora de Salud, con el propósito de promover la extensión universitaria, vincular a la universidad con el sector público, privado, con actores sociales y comunitarios a nivel local, provincial y regional. Además, contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU, el número 3, Bienestar y Salud, el número 4, Educación de Calidad, y el número 17, Alianzas para lograr objetivos.
Todas las actividades virtuales de extensión que se realizan están aprobadas bajo resolución rectoral número 353/20 y son abiertas y gratuitas para toda la comunidad. El webinar de hoy, Fat Talk, ¿cómo afectan en tu ser las críticas hacia el cuerpo?, estará a cargo de 2 prestigiosos profesionales, ambos integrantes de la Fundación CETAI. Le damos la bienvenida a la nutricionista especialista Noelia Giorlando, nutricionista especialista en nutrición infanto-juvenil, nutricionista integrante del equipo del programa Ser Voz de Fundación CETAI, nutricionista del Servicio de Nutrición del Hospital Diego Paroissien, integrante del equipo para trastornos de la conducta alimentaria en Fundación Sueños Pendientes, docente en la orientación de 5º año de la carrera de nutrición de la Universidad Juan Agustín Maza en obesidad infantil, y docente del posgrado en obesidad con el módulo de obesidad infantil. También le damos la bienvenida al licenciado Renzo Venturín Solán, licenciado en Psicología, máster en Intervención Psicológica en Trastornos de la Conducta Alimentaria y Obesidad, psicólogo en Casa Hualpa, atención interdisciplinaria de trastornos alimentarios y emocionales, psicólogo integrante del equipo del programa Ser Voz de Fundación CETAI, psicólogo en Centro de Enriquecimiento del Potencial del Aprendizaje y psicólogo en Clínica Venturín Salud. Les informamos que podrán hacer preguntas en el chat para ser respondidas al finalizar la conferencia. Y les solicitamos que, con el fin de una óptima transmisión, mantengan apagados sus micrófonos. Ahora sí, les damos la bienvenida nuevamente a todos los que se han conectado y a los especialistas que desarrollarán el siguiente webinar. Desde ya, muchas gracias. Bien, bueno, muchas gracias. Vamos a empezar con la charla con un video para que podamos introducir un poco el tema, y nos gustaría saber si pueden luego prender las cámaras para que nos veamos y podamos compartir un poco, por lo menos con algunos gestos, y que haya una comunicación un poco más fluida, porque por ahí si no es como mucha cámara apagada y nos gusta interactuar un poquito. Así que si quieren, después puedan prender las cámaras, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar con el video. Ok. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí. Ya. Bien. Bueno, ahora sí, si pueden prender las cámaras, así nos vemos. No sé si alguno había visto este video antes. La idea es poder ver el impacto que tienen lo que nos dicen las publicidades, las redes sociales
en la construcción de lo que es la imagen corporal y las conductas y hábitos que generamos. No sé si alguno ha podido ver antes esta campaña de DAP. Sí, yo la había visto antes, la Ajá. campaña. Sí, sí. Bien. ¿Y qué impresión te da cuando la has visto, ahora que la revés? Y que nos vemos siempre como eh, bombardeados, y sobre todo en redes sociales, con un formato de belleza que no es por todos alcanzable y que creo que hace mucho daño, sobre todo como salía ahí, a los niños y a las niñas, porque realmente nos están mostrando un estándar de belleza que es solo para algunos o algunas. Y se habla sobre el cuerpo, se opina sobre la forma, la raza, el color, el pelo, se opina, y muchas veces en forma, en la edad de los chicos esas o de las niñas que salían, en una forma muy cruel. Entonces creo que esa campaña como que nos viene a mostrar que estamos atrapados o atrapadas en una red de una información que es falsa. Muy bien, Bien, gracias, bien. gracias por compartir. Bien, yo quería preguntarles, bueno, ¿qué creen a partir de este video? ¿Qué creen ustedes que puede llegar a causar esta influencia de las redes sociales? O por ahí, ¿cómo puede afectar, ¿no? La niñez o la adolescencia. ¿Qué consecuencias creen que puede tener esto? Anímense a decir lo que piensen. Vemos muchos casos de desórdenes alimentarios en adolescentes, en niños cada vez más chicos, y también en adultos, ¿por qué no? Y en adultos de edades ya también avanzadas, con esto de la eterna juventud, del eterno cuerpo, con todo en su lugar, la cantidad de videos que hay, que si el abdomen plano, que si el pelo lacio, que si rubio, que si... E incluso cuando que hay una ley de talles y que no se cumplen, y que si están las curvis, si están las reales, si están... Yo creo que provoca realmente mucho malestar. Bueno, un poco la invitación a poder debatir y poder reflexionar en este espacio es justamente a poner un poco en el centro, digamos, de la reflexión estos temas que muchas veces los pasamos por alto o no nos detenemos a pensar las graves consecuencias que pueden llegar a tener a nivel físico, a nivel psíquico, a nivel emocional, ¿no? Y a nivel del ser, ¿no? Como dice el título. Entonces, un poco la invitación es a que podamos hacer conciencia y podamos debatir algunos temas importantes que atraviesan profundamente la niñez y la adolescencia. Bien. Noé, si querés pasar a la próxima, así presentamos el tema. Todo lo que ha dicho Mónica es justamente el eje del tema a tratar hoy, porque en esto de la Semana de la Salud nos parece muy importante trabajar un tema que está muy presente en todos los ámbitos en los cuales nos movemos hoy en día: grupo de pares, grupo de familias, en las redes sociales y en otros espacios que podamos habitar, y del cual no se habla mucho porque es bastante nuevo, ¿sí? Y esto tiene que ver con este término, con este constructo que es el Fat Talk, que tiene que ver con estos bombardeos que se hacen constantemente en los diferentes encuentros que tenemos con las otras personas. Ahora lo vamos a profundizar, lo vamos a definir, lo vamos a ver bien, pero para poder comprender cómo esto nos impacta, cómo esto nos afecta, sobre todo, como decía Noé recién, en
infancia, en la adolescencia, y también sobre todo en el grupo de mujeres, porque los estudios científicos muestran que son más vulnerables en relación a estos temas referidos a la imagen, al cuerpo, a la figura, al peso, a la alimentación. Entonces, tener una apertura a ver este tema con mayor conciencia y con mayor cuidado, porque realmente está muy presente en todos nosotros y en nuestra sociedad. Así que bueno, para poder verlo, vamos a empezar por un tema anterior, digamos, a esto, que tiene que ver con la imagen corporal. La imagen corporal es un término que habla sobre lo que es una construcción que hacemos acerca de nuestra propia imagen y que es compleja porque tiene diferentes aspectos en los cuales se va a configurar. La representación mental que hacemos de nuestro cuerpo es lo que nosotros llamamos imagen corporal. ¿Y cómo se hace esto? Mediante la autopercepción, a través de la sensopercepción como función psicológica, y que se va a apoyar en emociones, pensamientos y conductas que se van configurando a lo largo de toda la historia personal, desde que estamos en la panza hasta que nos morimos. Esta construcción es dinámica y se cambia, y que va a formarse en conjunto con la propia identidad también. Y a lo largo de la etapa vital, de la niñez, de la adolescencia, también de la adultez y de la vejez, se van reconfigurando estos esquemas mentales, estas representaciones mentales, y vamos acomodando nuestra imagen mental a los cambios físicos, ¿sí? Entonces es muy importante entender que es algo dinámico y que puede ser afectado por conductas, puede ser afectado por el entorno y también por uno mismo, ¿sí? Entonces, esta representación que vamos a ir construyendo en momentos claves como la pubertad, o como puede ser también la adolescencia un poco más adelante, el paso a la adultez y los cambios que se producen también en el cuerpo, van a ser momentos de vulnerabilidad para desarrollar algunas patologías. Estas conductas que decimos que pueden afectar, se pueden ver tanto en el intercambio que hacemos con los otros, como en lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, ¿sí? Y una de estos factores principales que pueden afectar a la imagen corporal se ha estudiado que tiene que ver con las charlas que tenemos con otras personas, generalmente del ámbito de confianza, como el grupo de pares o el grupo familiar, y ahora también incluimos a las redes sociales, ya que es un espacio de construcción de la identidad y un espacio de construcción también de la imagen corporal. Entonces, estos espacios y estas charlas donde hablamos acerca del cuerpo va a generar un impacto sobre este aspecto personal que es la imagen corporal. ¿Cómo lo va a generar? Bueno, ahora vamos a ir viendo cuáles son los impactos de este tipo de charlas. Específicamente vamos a hablar de estas charlas como Fat Talk, ¿sí? Avanzamos una diapo. Bueno, yo te quería agregar una cosita, en Vale. realidad en relación a esto de la construcción de la imagen corporal, y es que dentro de esta definición incluimos la corporalidad, ¿sí? Que es la relación de mi cuerpo, ¿no? La relación que yo tengo con mi cuerpo, con mis movimientos, cómo uso mi cuerpo, ¿no? Cómo visto mi cuerpo también. Entonces también esto forma parte de esta construcción de la imagen corporal y del uso que yo le doy a mi cuerpo, y que muchas veces está condicionado, como dice Renzo, por estas charlas que sin darnos cuenta, porque están muy naturalizadas y muy incorporadas en nuestra sociedad, ¿no? Como algo que simplemente está, se escucha y se dice y se repite, va condicionando un poco o va
afectando esta construcción de la imagen corporal, que es una construcción dinámica, y que va a condicionar mi corporalidad, es decir, cómo uso yo mi cuerpo, ¿no? ¿Qué uso le doy? En este uso también nosotros decimos que la imagen corporal es una construcción verbal, por eso incluimos, y es tan importante el fact talk, es una construcción verbal porque todo lo que decimos, todo lo que escuchamos, cómo nos dijeran que éramos, ¿no? Cómo nos describían cuando éramos chicos, todas estas palabras significativas van haciendo esta construcción, ¿no? Tan compleja y tan dinámica, que es justamente la imagen corporal, que es esta representación psíquica de mi cuerpo, que está llena de significados y llena de representaciones. Así es. Pasamos. Bien. Bueno, como decía la Noe, es algo que se va construyendo en estos pensamientos a través del lenguaje, ¿sí? Por eso esto es importante porque más adelante vamos a pensar un poco cómo confrontar al fact talk y cómo salir de estas charlas, y el pensar en el lenguaje va a ser importante. Bien, vamos a pensar en la imagen corporal como una construcción de la cual se puede retroalimentar positivo o negativamente mediante conductas. ¿Sí? Podemos tener conductas, como acá vemos en la foto, por ejemplo, de medición, ¿sí? o de comprobación. Podemos tener conductas también de comparación, como la nena que se compara con la muñeca. Podemos tener conductas evitativas, como por ejemplo quedarme en mi casa o en mi pieza porque no quiero ir a algún lugar en donde me tenga que mostrar. Todas estas conductas van a reforzar, en este caso con las que estoy nombrando, van a reforzar negativamente la imagen corporal. Bueno, hay una conducta que va a traernos mayor insatisfacción que tiene que ver con el hablar acerca del cuerpo, ¿sí? Y hablar acerca del cuerpo es tener conversaciones acerca de la figura, el peso, el cuerpo y la alimentación y el ejercicio físico en relación a estos tres aspectos de la figura, el cuerpo y el peso, porque estas conversaciones y estos temas de conversación se han estudiado que sostienen el ideal de delgadez y que además van a generar una sensación negativa de la imagen corporal por la comparación y por la generación de ideales de belleza que tengo que cumplir, y como decía recién Mónica, no son adaptables a la mayoría de la población, ¿sí? Son reducidas a un 2% de la población. Pero este estilo conversacional, que es el Fat Talk, es algo normalizado, es algo que hoy está en nuestro día a día, en cada una de las conversaciones, y podemos poner ejemplos, como por ejemplo decir, bueno, ya estamos en octubre, se viene el verano, no llego al verano, ¿sí? No, tengo que ponerme a hacer ejercicio físico, y ahí estoy hablando de ¿qué? Estoy hablando de mi imagen, ¿sí? No estoy hablando de si me siento bien o me siento mal con lo que estoy haciendo, no, estoy hablando de que necesito hacer un ejercicio físico para modificar mi imagen, ¿sí? O, por ejemplo, decir, me tengo que poner a dieta porque la cuarentena me mató, tengo que bajar los kilos que subí en la cuarentena. Estoy hablando del peso, de mi figura, de una conducta alimentaria para manipular el peso en mi figura, y todas estas conversaciones van haciendo que yo sostenga un ideal de delgadez y que además empiece a generar una inconformidad o una insatisfacción corporal, ¿sí? Ahora, este tipo de charlas, si ustedes se ponen a pensar y empiezan a relacionarlo en el día a día, van a darse cuenta que son charlas casuales y que son conversaciones cotidianas, generalmente, como les decía, en los grupos de confianza, que son los grupos de pares, grupos en la familia, y también vamos a incluir ahora las redes sociales, muy importante, porque los estudios del 2019-2020 muestran ya que está hasta por encima de la influencia del grupo de pares y de la familia las redes sociales, ¿sí? Sobre todo
en esta cuarentena que ha hecho que tengamos mayor tiempo de exposición en las redes sociales, y eso agrava más en la construcción de la imagen corporal, porque estamos, como veíamos en el video, bombardeados y atacados por este tipo de ideal de belleza, ¿sí? Que actualmente es un ideal delgado, un cuerpo magro, pero tonificado, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de Fat Talk, vamos a hablar de conversaciones habituales, de charlas que se dan en los grupos más cercanos, y que van a hacer hincapié en la figura, en el cuerpo, en el peso, y en estos comentarios también acerca de la alimentación y el ejercicio con respecto a estos otros temas. ¿Bien? Bien, yo quería agregar algo. Acá hay una palabra clave, digamos, en este texto, que es la palabra crítica. El Fat Talk siempre es una crítica encubierta, ¿sí? Así lo escuchemos como si fuese un elogio, ¿no? A veces recibimos esto de decir, che, qué flaca estás, qué linda estás, o qué bien te queda porque estás más flaca, ¿no? Entonces, si bien es un comentario que va desde lo positivo, ¿no? Pareciera ser positivo, pero tiene que ver con esta atención selectiva y obsesiva hacia la figura, ¿sí? Y esto va empobreciendo a la persona, porque toda mi mirada va hacia un aspecto de la persona, ¿no? Que es el cuerpo, que es la imagen o es la figura. Entonces yo estoy no pudiendo reconocer a la persona en toda su integridad, ¿no? Yo no le pregunto, no le digo, che, mirá, qué bien te ves porque te ves contenta, mirá qué linda te ves porque, no sé, noto que tenés buena energía, por ejemplo, ¿no? No, está enfocado hacia el cuerpo, lo que va empobreciendo a la persona y va haciendo que estas conversaciones vayan siempre girando en relación a una partecita, ¿no? Que es el cuerpo y la apariencia, que es una parte pequeña de la persona, ¿no? Que a veces no termina diciendo demasiado, ¿sí? Entonces, siempre son críticas, aunque suenen de manera positiva, ¿no? Aunque puedan parecer positivas, pero siempre son comentarios críticos y despectivos en relación a la persona, ¿sí? Tienen que ver con lo no tolerado, tienen que ver con el rechazo, tienen que ver con la insatisfacción corporal y tienen que ver con la comparación, que es otro de los componentes del Fat Talk, ¿no? Exactamente. Es muy importante porque, fíjense, cuando yo estoy diciendo un halago en el sentido de delgadez, del ideal de delgadez, lo que estoy haciendo es sosteniendo este ideal y estoy diciendo que lo anterior, por ejemplo, si estás más flaca, estás más bonita, lo anterior estaba mal, ¿sí? Y el cuerpo anterior no era bueno. Entonces la persona se queda también con esa sensación de, uy, bueno, tengo que mantener esto porque antes no estaba tan bien, ahora me ven mejor, y puede generar mayor ansiedad en relación a la imagen corporal. Uh-huh. Una cosita más, que en realidad sí encubre también un peligro, ¿sí? Mucho más profundo, que tiene que ver con que estos diálogos, que a veces son intercambios entre pares, como dice Renzo, inclusive ahora con las redes sociales, que es lo que más se ve, digamos, con el tiempo y durante el desarrollo se pueden convertir en autodiálogos, que este es el factor más grave, porque es el facto que yo me hago a mí mismo, ¿no? No solamente lo que escucho y lo que recibo y lo que contesto, sino que es estos comentarios despectivos que tienen que ver hacia mí mismo, ¿no? Hacia mi propio cuerpo. Entonces, fíjense qué importante es poder frenarlo a tiempo y es poder hacer algo con esto para poder revertir justamente estos autodiálogos y poder, en primer lugar, empezar con un reconocimiento propio, ¿sí? Y por lo tanto un mejor reconocimiento hacia los demás. No sé si se anima a alguien a dar algún ejemplo de este tipo de conversaciones que haya escuchado alguna vez. Solo veo a Mónica, pobre, ya ha hablado. No sé si los otros están porque están con las cámaras apagadas. ¿Y alguno se anima a dar un ejemplo? Ahora que ya saben que tiene nombre, esto, lo pueden identificar mejor, pueden reconocer alguna situación, inclusive si pueden y se animan a contar cómo se sintieron también al escuchar o al poder decir algunas conversaciones en relación al Fat Talk.
Bueno, me animo a comentar a ver si tal vez va por ese lado, cuando hablamos y hacemos referencia también a la ropa, ¿no? Y nos comparamos con un tipo de pantalón y tendemos a compararnos con los cuerpos, unas más bajas, más altas, no, porque yo soy más bajita y a vos te va a quedar mejor, porque a mí no me va a quedar bien, si es chupín o si es más ancho, o si... Entonces yo creo que también caemos en eso, en compararnos con los cuerpos y a veces en desvalorizarnos lo que somos, lo que tenemos, por tal vez a veces las modas que están impuestas, más allá de la ley de Tades, pero a veces están estas modas impuestas que no nos permiten, o nosotros no nos permitimos ser libres y elegir de acuerdo a los gustos y preferencias que tenga cada uno. No sé si tal vez con eso puede ayudar el ejemplo. Ujú. Bien, sí, sí, sí. Esos son ejemplos, ¿no? Porque no es solamente una cuestión de si estoy más flaco o no, también esto de la altura, aspectos más detallados del cuerpo, como puede ser el color de piel, el pelo, la nariz, la boca, ¿sí? También esos comentarios hacen, hacen críticas acerca de la imagen, ¿no? Muy bien. Yo quería comentar algo en relación a lo que comentaba Flavia, y tiene que ver con esta internalización o este sostener no solo un ideal, sino un mandato, ¿no? Entonces, es un deber ser de tal forma, ¿no? Y este deber ser implica, entre otras cosas, mucho estrés, por ejemplo, ¿no? Y se ha visto que al escuchar este tipo de conversaciones hay cambios a nivel neurobiológico, ¿no? El cerebro funciona distinto, se dejan de irrigar algunas partes y se activan otras, como la amígdala, por ejemplo. Entonces, hay todo un circuito neurobiológico que se activa distinto cuando uno escucha, recibe, internaliza o devuelve, ¿no? O lo hace conversación al facto. Entonces, realmente nos afecta desde lo neurobiológico y produce mucho estrés también, ¿no? Porque es una presión sostenida justamente para poder llegar o alcanzar ese mandato o ese ideal. Entonces, se vuelve realmente, bueno, y por eso a veces se desencadenan algunos trastornos alimentarios, por ejemplo, ¿no? Porque este estrés hace que yo intente regularlo de alguna manera y aparece la comida como una forma de regulación externa a lo que me pasa. Muy bien. Con todo esto que dice Noé, lo que estamos viendo es que el Fat Talk afecta gravemente a estos aspectos: el autoestima, la identidad, ¿sí? Y la construcción de la propia imagen corporal. Ahora vamos a ver algunos recortes de estudios científicos que ya han estudiado al Fat Talk. Inclusive hay test que lo evalúan y que evalúan no solo el Fat Talk que uno hace en lo personal, sino también el familiar, ¿sí? Y la percepción desde lo familiar. ¿Qué dicen los estudios entonces? Que el Fat Talk es una corrumiación y un control de peso que lo que hace es justamente pensar constantemente a tener este tema en la mente con otro, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se da esto? ¿Cómo es la dinámica del Fat Talk? Que recién lo decía Noé, como yo lo hago, yo lo digo. Es que yo le digo a un amigo, por ejemplo, esto: estoy regordo porque la cuarentena no me moví, no hice nada, no llego al verano. Y mi amigo lo que hace dice: bueno, no te preocupes, si estás bien, no pasa nada. Entonces yo estoy calmando esa tensión que decía Noé, de una preocupación o un malestar, una emocionalidad, diciéndolo, y el otro intenta calmarlo, ¿sí? Entonces, generalmente el Fat Talk viene por ahí, que es ese autodiálogo, eso de que yo me critico a mi figura, a mi cuerpo, y me critico a mí en mis conductas y en mi forma de actuar por no entrar o no llegar a ese ideal de belleza, ¿sí? Ahora, también se presenta de otras maneras.
en donde también genera un impacto muy negativo, que es, por ejemplo, hablar de terceros con un amigo, con un otro, decir, ¿viste lo que se puso esa? Está regorda para usar esa falda o esa calza. Son comentarios muy comunes, ¿sí? Y que tienen que ver con otro. Y entonces, ¿qué sucede? Yo empiezo a internalizar que eso está mal, o sea, que una persona no puede vestirse de determinada manera por su peso, ¿sí? Y mi amigo también. Mi amigo dice, bueno, eso es lo socialmente aceptado, también empieza a internalizar eso y empieza a generarse una representación mental de un ideal de belleza al cual yo tengo que encajar como si fuera un molde, y que eso me promete ser aceptado, me promete ser querido, me promete ser exitoso. Imagínense esto en las mentes de un niño de 7, 8, 9 años, de una niña de 7, 8, 9 años, de un adolescente prepuberal o un adolescente que está en la pubertad, en donde le está cambiando el cuerpo y están criticando a alguien que tiene un peso determinado y que su cuerpo está empezando a crecer o está empezando a cambiar, que puede verse como un aumento de peso porque quizá la ropa del año pasado ya no le entraba. Todo eso, esa conversación, ese dicho que yo le digo a otro, fíjense cómo puede impactar en el psiquismo y en la construcción de la propia imagen corporal. Entonces, estas corrumiaciones, estos pensamientos con otro, estas conversaciones con otro, lo que van a hacer es generar mayor preocupación, hipervigilancia, ¿sí? Una atención detallada hacia algunas partes del cuerpo. Por ejemplo, en esto, una niña que está previo a la menstruación, obviamente está generando mayor cantidad de grasa en el cuerpo para poder menstruar. Si está escuchando que aquella es gorda, que este cuerpo está mal, que esas piernas no son aceptadas, y ve que su cuerpo también va cambiando, puede sentirse que está yendo por ese camino del no ser aceptada, del no ser querida, y es donde entran a detonarse, por otras causas también, pero esto principalmente, a detonarse trastornos alimentarios, como decían recién, ¿sí? Son trastornos que se generan por los trastornos de la imagen corporal. Entonces, con estas conversaciones lo que estamos haciendo es generar malestar, generar una disrupción en una construcción saludable de la identidad y de la imagen corporal, y por eso son tan dañinos. Tenemos que prevenir esto haciendo, teniendo conductas que corten con el fat talk. Y esto está en relación a este segundo punto, que es una pregunta que se hacen en este estudio, en donde si escuchar el fat talk es lo mismo que participar en él. Y lo que arroja el estudio es que no es lo mismo. Es mucho más grave para el psiquismo de la persona que está hablando, que estás activamente participando del fat talk, esta internalización del ideal de delgadez, que el que solo lo escucha o el que no participa, el que corta la conversación, que no la mantiene o que no la continúa, ¿sí? Entonces, muy importante que tengamos en cuenta esto, porque podemos reducir el impacto del fat talk si nosotros no nos metemos en esa conversación, ¿sí? Bien. Otro estudio muestra que, como decía más temprano yo, en tanto en hombres como en mujeres, se informaron que espera que la mujer denigre su cuerpo cuando participa en una discusión de fat talk. Yo les decía más temprano que las mujeres son un grupo de riesgo, y sí, porque históricamente, sobre todo por el machismo, se ha hecho mayor hincapié en la figura de la mujer y en los ideales de belleza para la mujer. Entonces, todavía tenemos un gran impacto de vulnerabilización del grupo de mujeres sobre el de los hombres, y socialmente se espera que la mujer entre en fat talk, en conversaciones de este tipo, y que cuando lo hace se critique, ¿sí? Esto genera
una internalización del ideal de delgadez que nos va a llevar a la insatisfacción corporal y al desarrollo de conductas disfuncionales para perder de peso. Esto, por ejemplo, puede ser hacer dieta, ¿sí? Puede ser pesarse todos los días, puede ser hacer ejercicio físico excesivo. Todas estas conductas, digamos, tienen que ver con el haber internalizado el ideal de delgadez. ¿Qué quiere decir internalizado? Que todo lo que escuché yo me lo empecé a creer y ahora empiezo a actuar en relación a esa creencia que me hice, ¿sí? Y a esa creencia, como vimos al comienzo, está afectando mi imagen corporal y por eso puedo hacer conductas para regular, para controlar, para manipular el peso, ¿sí? Porque esa internalización del ideal de delgadez ya me afectó la imagen corporal, ¿sí? Seguramente con insatisfacción. Bien. Y bueno, este otro estudio muestra que la participación en estas conversaciones se asocia con la insatisfacción corporal y la internalización del ideal de delgadez. Yo quería Hasta aquí hacerle una vamos bien. pregunta, perdón, Ren. Sí. Sí, primero si tienen alguna duda en relación a estos estudios o si quieren que repasemos algún otro término de los que vimos o escuchamos hasta ahora, y preguntarles, porque bueno, me imagino que deben estar escuchando estudiantes relacionados a la salud y profesionales también, preguntarles si también pueden identificar algo de factor dentro del ámbito profesional, ¿no? Porque también se puede llegar a dar en estos ámbitos, ¿no? ¿Sí? No solamente con los amigos, sino también muchas veces sin darnos cuenta en el trato con el paciente o en las formas que tenemos con el paciente. Entonces, preguntarles y dejarles la inquietud de que si por ahí reconocen algo que puede estar asociado desde lo profesional a este tipo de conversaciones o a este uso de la palabra. Sigamos. ¿Alguien a compartir? Bueno, dale. Vamos. Muy importante. A ver, nosotros, ¿por qué les preguntamos? Normalmente este tipo de charlas las damos para prevención en grupos de todo tipo, tanto adolescentes, jóvenes como adultos, y para nosotros es muy importante que esto se detecte, digamos, y por ahí como nosotros no hacemos un seguimiento después de la charla, queremos en el momento ver si se puede identificar con claridad, si lo podemos reconocer con facilidad, porque es tan común que a veces no lo vemos. Es como que lo tenemos acá, adelante, pero es tan normal que no lo reconozco con tanta facilidad. Ahora que lo hablamos y lo ponemos en palabra, por ahí dicen, bueno, puede ser esto, pero es muy importante hacer el ejercicio de ponerlo uno en palabra, decir, sí, este comentario o este chiste o este halago es fat talk, ¿sí? Porque si no uno después se queda con la duda, che, ¿esto será o no será fat talk? ¿Sí? Bueno, lo que decimos, todo comentario respecto a la figura, el cuerpo, el peso de una persona es fat talk, por más buena intención que haya detrás. ¿Bien? Bien. Bueno, con respecto a los componentes del Fat Talk, vamos a ver que se para, digamos, o se ancla en esta dicotomía de ideales, ¿sí? En donde está el ideal de delgadez desde hace muchos años ya, ¿sí? En esta sociedad más bien consumista, donde hay abundancia o donde debería haber abundancia, en donde hay mayor posibilidades de acceso y ese tipo de cosas, hay una idea de que tengo que ser delgado porque eso vende, ¿sí? Todo lo que va a generar como un mayor consumo va a hacer
ventas, digamos, ¿sí? Entonces este ideal de delgadez se apoya mucho en esto y va justamente en contraposición con lo que hoy se conoce en las redes sociales sobre todo como gordofobia, ¿sí? Que sería la demonización de la enfermedad de la obesidad, ¿sí? Por su aspecto y muchas veces oculto atrás de la idea, no te lo digo para que te cuides o por tu salud, ¿sí? Y entonces todo lo que tiene que ver con obesidad está muy criticado, muy juzgado, ¿sí? Que hoy lo podemos ver quizás un poquito más, con más claridad, pero históricamente durante varias décadas ya esto viene siendo muy criticado. Entonces, ¿qué va a aparecer? Bueno, van a aparecer comparaciones, ¿sí? Comparaciones que tienen que ver justamente con esto, como mostrábamos recién en la imagen, una nena que se compara con una muñeca que tiene una idea de cómo debe ser esa mujer, ¿sí? Alta, flaca, que tiene ciertas características y eso se va internalizando en la comparación, en la actitud o en la conducta de la comparación. Una presión social, porque esto lo consumimos y lo vemos así como vimos en el video, y también inevitablemente la insatisfacción corporal que genera, porque esa insatisfacción vende, ¿sí? Cuando yo tengo una necesidad, compro, digamos, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esto, porque si yo me estoy sintiendo insatisfecho, voy a hacer algo para intentar estar mejor, y en ese intentar estar mejor, caigo en la trampa de manipular el cuerpo para poder tener una mejor imagen corporal, y es una trampa justamente porque la imagen corporal está acá en la cabeza y no es mi cuerpo. Yo comentarles de que los ideales de belleza son ideales que van cambiando a lo largo de la historia y a lo largo de las épocas. Y está bueno también prestarle atención a cómo van cambiando, ¿sí? Y están muy en relación a las representaciones que ese cuerpo significa, ¿sí? Tanto para lo femenino como para lo masculino, ¿no? ¿Qué significa ser delgado o qué alcanzo yo con ser delgado, por ejemplo? Porque justamente lo que se quiere alcanzar es todo lo que se promete atrás, como dice Renzo, ¿no? El éxito, la popularidad, la aceptación, el reconocimiento, todo eso simbólico que trae el cuerpo delgado es lo que yo intento alcanzar a partir, ¿no? de seguir este ideal o de poder sostenerlo. Y en contraposición entonces a este cuerpo, que es totalmente lo contrario, ¿no? Pero que hace que al pensar en extremos, en blanco y en negro, yo no pueda ser tolerante a todos los cuerpos que hay entre medio, entre lo delgado y el cuerpo obeso, digamos, ¿no? Toda esta diversidad de cuerpos, esta tolerancia que tiene que ver con el equilibrio, que tiene que ver con la aceptación, ¿sí? No la logro alcanzar porque mi pensamiento va en péndulo, ¿sí? Va hacia lo delgado o va hacia el exceso, digamos. Muy bien. Bueno, avancemos, ¿no? Bien. Vamos a ir rapidito también porque ya estamos cerca de las 8. Pero es algunos recortes de estudios que avalan lo que fuimos diciendo más temprano. El Fat Talk va a generar insatisfacción corporal, eso ya está estudiado y tiene un gran impacto sobre la insatisfacción corporal, y como genera insatisfacción corporal, es un gran predictor para el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, mientras sostengamos socialmente este tipo de conductas, es posible que aumentemos el desarrollo de este tipo de trastornos. La insatisfacción corporal y la preocupación por la figura, el peso o la alimentación afectan gravemente el estado de ánimo y el autoestima. Es decir, que si nosotros mantenemos el Fat Talk, lo que estamos haciendo es internalizar esta preocupación por estos aspectos, y obviamente va en contra justamente del estado de ánimo y la autoestima, que en edades como las que hablábamos más temprano, de la niñez y la adolescencia, eso está muy vulnerable a ser afectado. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo desde la prevención, en no hacer este tipo de comentarios a estas edades. Y bueno, como más temprano decía la NOE, se asoció
con un aumento de sentimientos negativos, una menor motivación intrínseca, una menor autoeficacia y una disminución del funcionamiento cognitivo. Esto que muestra que nos vamos a sentir peor, que el estado de ánimo se ve afectado, que no tenemos esa fuerza motivacional como para poder tener energía para hacer cosas, y que obviamente manipulando el cuerpo yo no me voy a sentir mejor, porque yo me voy a sentir mejor cuando mejore estos aspectos emocionales y de representación mental. Entonces se vuelve ineficaz la acción para controlar el cuerpo. Y como dijo Noé más temprano, esto ya se ha estudiado que también genera un mal funcionamiento neurocognitivo cuando aparecen este tipo de comentarios. En relación a esto de la motivación intrínseca, fíjense qué importante, porque todo mi valor como persona empieza a depender de los demás, ¿no? De la palabra de los demás. El otro es quien me termina de dar el valor, y no es algo interior, no es algo interno, digamos, el valor que yo le puedo dar, con lo cual eso afecta muchísimo a lo cognitivo y me pone en una posición muy pasiva también. En relación a recibir, ¿no? Y no poder hacer algo en relación a esto que estoy escuchando y me hace mal. Bien. Bueno, contarles un poquito rápido cómo afecta el factor a la alimentación, ¿sí? Y es un poquito que lo que yo les contaba anteriormente, esta insatisfacción corporal que se va retroalimentando a partir de todo lo que vamos escuchando y todo lo que vamos poniendo en palabras, hace que uno quiera modificar el cuerpo, ¿no? Y una de las herramientas más concretas son las dietas, ¿no? Dietas muy restrictivas, muy desequilibradas, que tienen el objetivo justamente de modificar mi cuerpo para poder encajar o poder ser aceptada y reconocida, ¿sí? Por el otro, este otro que es un otro con mayúscula, porque es quien, ¿no? Yo estoy escuchando y yo estoy recibiendo esa conversación. Entonces esto me va a disparar emociones negativas que tienen que ver con el enojo, que tienen que ver con la frustración, que tienen que ver con la angustia, con la tristeza, con el rechazo, ¿sí? Entonces empieza este autodiálogo de no gustarme, de que quiero adelgazar, de que quiero cambiar, de que mi cuerpo está mal, ¿sí? Y a partir de esto, entonces se empiezan a generar creencias irracionales. Las creencias irracionales son pensamientos bastante rígidos que tienen que ver justamente que no tienen un sostén, ¿no? Pero son tan rígidos que me van condicionando día a día. Como por ejemplo esto, ¿no? Me pongo a dieta, dejo de comer harinas, tengo que hacer mucho ejercicio físico, y aparecen las restricciones, aparece el desequilibrio de los nutrientes, que esto afecta, ¿no? Ustedes saben que el déficit de vitaminas y minerales afecta directamente el funcionamiento cerebral, y el estrés, ¿no? Porque requiere de mucha energía de mi parte para poder sostener todos estos esfuerzos físicos y mentales, y para poder justamente sostener esta dieta, sostener estos ideales, porque tienen que ver también con pensamientos con una atención muy selectiva, muy guiada solamente a cuestiones del cuerpo, la figura y la dieta, ¿no? Dejando de lado otros intereses, otros aspectos de mi vida, y esto es un refuerzo negativo y un aumento, lo que hace es aumentar aún más estas emociones negativas como enojo, angustia y tristeza, ¿sí? Y que vuelve a retroalimentar este circuito a partir de que, bueno, está lo concreto, el alimento, lo que puedo manejar y lo que me da alivio y tranquilidad para poder regular este estado de angustia interno que me genera la insatisfacción corporal. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea un poco es poder conocer cómo estas palabras me afectan en la alimentación para yo empezar a poder hacer algo distinto y poder cortar con este circuito. Bien. Bueno, esto que dice, ¿no?, de cómo cortar el circuito, es uno de los aspectos que queremos dejar como al final de la charla, como algunos tips, digamos, para que podamos tener algunas herramientas, porque es, como les decía, está tan normalizado que es difícil a veces romper. Pero antes
quiero que veamos un poquito más esto de la internalización que se genera en relación a los ideales de belleza con el Fat Talk, porque es sumamente importante que entendamos que no es liviano este tipo de conversaciones, que realmente tienen un impacto en el psiquismo, y esto tiene que ver con la construcción de la propia identidad, como hablábamos al comienzo del encuentro de hoy. Esta identidad en la cual yo vengo escuchando desde muy temprana edad que hay cuerpos que no son aceptados, que hay figuras en que están mal, digamos, que yo tendría que tener cierto aspecto, que debería encajar con cierto ideal o cierta idea de cómo debo ser, empiezo a hacer una negación de mi ser para poder dirigirme hacia el deber ser, ¿sí? Esto es lo que sería la búsqueda del ideal. Y en esa negación lo que estoy haciendo es obturar la posibilidad del despliegue de mi identidad y el despliegue de mi verdadero yo, digamos, ¿sí? De eso que tengo que ir construyendo, que tengo que ir pudiendo desarrollar en la infancia, en la adolescencia, sobre todo, en donde entra en crítica un montón de cosas aprendidas, y tengo que desplegar, bueno, yo lo tengo frenado, eso, lo tengo replegado por ese modelo que vengo escuchando desde muy temprano. Entonces, ¿cómo puedo hacer que una persona que se está desarrollando pueda tener mayor libertad o mayor posibilidad de ser esa misma persona, o de ser aquello que quiere ser? Bueno, pudiendo reducir el impacto de este tipo de conversaciones, ¿sí? Y para una persona que ya creció con ese ideal, que lo hemos tenido desde muy chiquito y lo venimos a cuestionar ahora porque conocemos de estos temas, es poder hacer esa posibilidad de crítica a lo internalizado y construir algo diferente, ¿sí? Entonces, vemos que este ser en desarrollo internaliza el ideal de delgadez, y esto va a tener una dificultad en su proceso de individuación, en su proceso de ser persona, y termina sintiéndose moldeado, definido, que tiene que encajar para ser aceptado, para poder ser alguien en la vida, para poder desempeñarse adecuadamente. Y cuando ese ideal o ese otro que me define tiene que ver con el cuerpo, es probable y es muy frecuente que se desarrollen conductas propias de los trastornos alimentarios, o conductas que pueden desencadenar un trastorno alimentario, como son las dietas, como son las comparaciones, como son todas las conductas que hemos hablado hoy que generan trastornos, ¿sí? Que son conductas. Digo las dietas en primer lugar porque es la principal causa del desarrollo del despertar de los trastornos alimentarios, ¿sí? Y entonces todas las conductas en realidad que tienden a la manipulación del peso van a desarrollar posiblemente algún tipo de insatisfacción corporal al menos, o trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, fíjense el gran impacto que tiene el hablar del cuerpo mío o de otra persona. Bien. Continuamos, ¿no? Ahí está. Bien, entonces, bueno, ¿cómo frenaríamos el Fat Talk? La idea es que nosotros les vamos a dar algunas recomendaciones. Si quieren, ustedes vayan pensando y nos dicen también qué se les ocurre, ¿no? Bueno, primero preguntarles si creen que es posible frenarlo. Les dejo esa pregunta primero, y después si creen que es posible, ¿cómo frenarían ustedes el Fat Talk, ¿no? ¿O qué harían en contraposición un poco a estas conversaciones? Bien, no sé si... En mi caso, yo no tengo pacientes, pero sí estoy en un ámbito en el que el factor se da y mucho, que es la docencia.
Ujú. Y en edades que son muy críticas también. Yo soy docente y he dado clase, ahora no, pero he dado clase en nivel medio, secundario, donde es terrible, y es terrible de verdad. Y también soy profesora en la universidad. Y ahora pensando y analizando, creo que incluso hasta nosotros los docentes muchas veces hacemos comentarios que tienen que ver con esto. O a lo mejor no en una clase o no desarrollando un tema de la disciplina. A veces en conversaciones que uno entala con los mismos alumnos, a lo mejor en un recreo, en un pasillo, y la verdad que creo que es para analizarnos mucho. Incluso en el caso, en mi caso, yo soy vicerrectora de Investigación, Extensión y Vinculación en la universidad. Y en el área está el área de comunicación. Y muchas veces cuando tenemos que seleccionar las imágenes, ¿sí?, de las publicidades, de la cartelería, en comunicación es muy común hablar de buscar fotos que sean aspiracionales. O sea, mostrar aquello a lo que los chicos tienen que aspirar o aspiran a hacer. Y eso es una forma de facto. Es una forma, llamémosle, no sé de qué, pero es una forma. O sea que todas estas cositas que ustedes han estado diciendo, que no son cositas, son cosas inmensas, hacen repensar muchas de nuestras actividades cotidianas, si se quiere. Así es. Muchas de nuestras actividades cotidianas. Mientras ustedes hablaban, yo decía, se me venía eso de que las fotos, esas imágenes tienen que ser aspiracionales, tengo que mostrarles lo que quiere ser. Y si nos ponemos a revisar un poco, la gran mayoría de las publicidades de todas las organizaciones, lo aspiracional es no solamente esa felicidad, sino con cuerpos determinados, colores determinados, aspectos generales determinados. Sí, es así. La imagen es un mensaje, y como mensaje también transmite estos ideales, ¿sí? Y esos ideales obviamente van a tener, van a estar muy pegaditos al ideal de delgadez, y actualmente, como decíamos, Noé recién decía que van cambiando con el tiempo. Bueno, actualmente es un ideal de delgadez, un cuerpo, como decíamos, magro, sin grasa, pero tonificado, ¿sí? No es solamente flaquito, sino que es también musculoso, marcado. Entonces, bueno, ese tipo de cosas son las que se transmiten también a través de imágenes, y por eso han tomado tanto lugar las redes sociales, porque hoy Instagram es una de las más importantes, YouTube es una de las más importantes, y entonces consumimos imágenes que transmiten mensajes. Bien. Además, esto de la autoobjetivación de la imagen, ¿no? O la objetivación de la imagen, transformarla, ¿no? El cuerpo en una foto tiene que ver con un bien de consumo, tiene que ver con que lo vendo para que alguien lo tome, para que alguien lo consuma. Entonces, bueno, como el cuerpo también a través de las fotos o a través de las imágenes, y esto lo vemos mucho en las redes sociales, y también la comida, porque la comida se objetiviza mucho también a partir de fotos, ¿no? Tiene que ver también con este consumo, ¿no? Y cómo modificamos las fotos para que justamente tenga demanda, ¿no? Tenga consumo y demanda. Entonces tiene que ver con en qué lugar estamos poniendo hoy el cuerpo, ¿sí? O qué queremos mostrar, o qué mensaje queremos dar a partir de ese cuerpo, ¿no? Esa figura. Uh-huh. El año pasado hicieron un estudio, Bellamente, que es una página de Instagram, que es de una psicóloga, en conjunto con el equipo de Guillermina Rustein, de Buenos Aires. Hicieron un estudio en 7.000 mujeres,
acerca del uso de Instagram y la imagen corporal, y el 68% dijo que hacía filtros, ponía filtros a las imágenes, y por lo cual muestra que casi un 70% de lo que consumimos de esas imágenes no son reales, sino que están de alguna manera modificadas para poder parecerse un poquito más al modelo de belleza actual, ¿no? Y eso hace que nosotros veamos esa imagen y digamos, bueno, esta es la realidad, y empiezo a creerme eso que veo ahí, y en realidad no es así, está modificado, pero yo como lo veo, me lo creo, digamos. Y para eso es un poco lo que nosotros queremos transmitir hoy. Eh, Generar pensamiento crítico, no sé si quieres pasarla, Sí. a la diapo, generar pensamiento crítico y reflexivo, digamos, en relación a lo que es real y lo que no es real. Acá traemos un ejemplo de, no sé si lo han visto, es un video, en realidad, la mujer que tienen a su izquierda, digamos, es la misma que está a la derecha, solo que la que está a la izquierda todavía no pasa por el proceso de producción, digamos, ¿sí? Y todavía no la maquillan, no la peinan y no pasa por el Photoshop, que la de al lado sí, pero es la misma mujer supuestamente. Pero si nosotros estamos consumiendo en un 70% la de la derecha, cuando vemos la de la izquierda, no nos hace bien, no nos sentimos bien, porque tenemos en nuestra cabeza que debería ser diferente. Esta comparación, digamos, que podemos ver acá enfrente en la pantalla, es lo que nos sucede permanentemente adentro de la cabeza. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de mensajes que transmitimos, ¿no? Entonces Fíjense queremos que promover queremos promover este pensamiento crítico y reflexivo acerca de lo que consumimos y de lo que hacemos. Fíjense que está muy ligado a la identidad también, porque a partir de la digitalización y los filtros y el poder modificar, ¿no? Todo mi cuerpo y todo mi aspecto tiene que ver con ir perdiendo identidad. Voy dejando de ser yo y estoy mostrando otra persona totalmente distinta. Y esto lo vemos como muy grave, ¿no? Porque antes inclusive, cuando no existía el Photoshop o las redes sociales, la comparación se hacía, por ejemplo, con fotos de revistas, ¿no? Con estas revistas de moda, que no existía lo digital o el Photoshop. Y eran cuerpos bastante ideales, pero más reales, ¿sí? Porque no estaban modificados o transformados. Pero ahora los niños y los adolescentes se están comparando con cuerpos directamente que no existen, que son imposibles, que están totalmente digitalizados. Entonces es aún peor la comparación, ¿no? Porque es lo imposible con mayúsculas, ¿no? No existe, no está la posibilidad en absoluto de poder ser de esa manera, de tener un rostro sin marcas, sin lunares, ¿no? Sin arrugas. Entonces, el pensamiento crítico es muy importante, sobre todo porque es un pensamiento el pensamiento reflexivo es un pensamiento muy activo y que tiene que ver con las preguntas, tiene que ver con decir, empezar a preguntarme o empezar a preguntar a mis hijos, a mis sobrinos, a mis amigos, che, ¿a vos te parece que esto puede ser posible? ¿Vos creés que esto es real? ¿No estará digitalizado? ¿No estará con Photoshop? ¿No? Esta posibilidad de pensamiento tiene que ver con una transformación, ¿no? Entonces, también acuérdense que en edades muy tempranas el pensamiento crítico y reflexivo no está por una cuestión evolutiva, digamos. Entonces fíjense cómo estas fotos tan retocadas se internalizan sin tener la posibilidad de poder preguntarse y de poder cuestionarse si eso es real o no es real. Pero sí nosotros como adultos referentes podemos abrir a poder contrarrestar estas imágenes, ¿no? A partir de las preguntas, a partir de que nos digan qué sienten al ver esto también, ¿no? De empezar a indagar un poquito para justamente hacer un análisis más crítico de lo que uno consume, ¿no? Sobre todo los chicos. Bien. Avanzamos, ¿no? Bueno, la reconstrucción lingüística, tiene que ver con esto que hemos estado hablando, que el factor
se ponen palabras, son conversaciones, también se transforman, como dijimos recién, en imágenes, que también las consumimos, y es simplemente decirles como algunas cuestiones justamente de la semántica para que ustedes puedan también identificarlo desde la escucha. Los juicios, ¿sí? La realidad, nosotros podemos estar viendo una realidad, una misma realidad, pero cada uno, de acuerdo a las interpretaciones y vivencias personales, la va a expresar de manera distinta. Una de las formas de expresarlas son los juicios. Los juicios pueden ser negativos o pueden ser positivos. Un juicio es una opinión, y como es una opinión, tiene un contenido subjetivo. ¿Qué quiere decir? Que depende de la vivencia y depende del pasado de esa persona, ¿sí?, lo que va a poner en palabras, ¿no? No es algo objetivo, ¿sí? Como por ejemplo, yo puedo decir si esa chica es linda o fea, si le queda bien o mal esa ropa, ¿sí? No es algo objetivo, pero tiene que ver con mi vivencia, con mis creencias o con mis pensamientos. Después tenemos las afirmaciones, que también pueden ser positivas y negativas, pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Una afirmación es cuando es una descripción, es cuando yo describo la realidad. Por ejemplo, si yo veo a una chica, digo, esa chica es morocha, tiene un lunar en la mejilla, tiene ojos marrones, yo estoy describiendo esa realidad, sin interferir con una subjetividad, que es el juicio, ¿sí? Y por otro lado, sí, tenemos la declaración. La declaración es muy importante porque la declaración marca un antes y un después. Así como ustedes cuando escuchan, por ejemplo, en los casamientos, cuando se dice te declaro marido y mujer, ¿no? Hay un antes y un después de esa situación. Hay una diferencia en la autopercepción de la situación, ¿no? Antes era soltera, ahora estoy casada. Entonces, las declaraciones, como por ejemplo, soy gorda, ¿sí? O mirá qué gorda que es esa chica, o mirá qué fea que está, esto que tiene un peso mucho más mayor, ¿no? Que sobre todo estas que son más internas, que tienen que ver con el soy, ¿no? Soy gorda, soy fea, no me gusta lo que veo, son declaraciones que marcan la percepción de la persona, ¿sí? Y que pueden condicionar la conducta, ¿sí? Entonces, si yo me considero y me declaro, ¿sí?, que no me gusto, que soy fea y que no me acepto, todas mis conductas y todos mis pensamientos y mis emociones va a ir en relación a esta declaración que yo me hago, ¿sí? Porque fíjense que el lenguaje se va a expresar en el cuerpo y esto va a disparar emociones, y esto a la vez las emociones van a generar también pensamientos que se van a transformar después también más tarde en el lenguaje. Entonces, todas estas como sutilezas lingüísticas, ¿no?, en donde uno tiene como que prestar bien atención y tener una escucha bien activa para poder darse cuenta, tiene que ver con empezar a identificar, ¿sí?, algunas formas de factor, ¿no? ¿Es un juicio lo que yo estoy escuchando o lo que estoy diciendo? ¿Es una afirmación o es una declaración? Porque a veces, inclusive, ¿no?, bueno, yo hablo desde lo nutricional, y a veces en las consultas escuchamos declaraciones que tienen que ver con el cuerpo y la figura, ¿no? Declaraciones que la condicionan a esa persona a actuar de tal o cual manera con su cuerpo. Esto de la reconstrucción lingüística más o menos quedó claro. Bien, vamos. Bueno, entonces un poco la invitación es a que puedan animarse a conectar con el cuerpo desde otro lugar, ¿no? Y en esto tiene que ver con un poco traer la infancia a la mente, acordarnos de cuando éramos chicos, ¿no?, de cómo nos conectábamos con el cuerpo. El niño tiene una conexión tan natural, tan espontánea y tan positiva, ¿sí?, que está bueno poder volver a reconectarnos desde ese lugar, ¿no? A poder hacer muecas, a poder subir fotos graciosas, a poder, no sé, ¿no?, un poco con humor a veces, mostrar el cuerpo, porque tiene que ver con esta connotación positiva que yo le quiero dar al cuerpo, ¿no? Entonces, un poco la invitación es a que se animen, digamos, a poder jugar también un poco con el cuerpo y con la imagen desde este lugar, ¿no? Desde probar posiciones, por ejemplo, probar muecas, probar estar con amigos y realmente que en la foto se muestre el momento de disfrute y no tanto el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Es como
como volver a reconectarse desde este otro lugar. Y la resiliencia corporal, ¿sí? La resiliencia es la capacidad de superar algunos obstáculos, de aprender, de crecer. Es la capacidad, en este caso, llevada al cuerpo, es la capacidad de salir fortalecidos ante la angustia que nos genera nuestra propia imagen corporal, utilizando conductas disruptivas que nos empoderen al salir de conductas confort, que solo mantienen el malestar. Algunos disruptores son ponerse un traje de baño, un vestido que nos gusta pero no nos animamos. Tiene que ver con esto, ¿no? Con a veces reconocer que nos hemos sentido incómodos, que hemos sentido insatisfacción corporal, que no toleramos algunas cosas, con esta aceptación, pero también con una actitud de aprender a poder conectarnos o relacionarnos con nuestro cuerpo de manera distinta, ¿no? Es integrar lo pasado y hacia el futuro cómo queremos reconectarnos con el cuerpo. Y lo disruptivo tiene que ver con esto, ¿no? Con cortar de seco algunos pensamientos que yo puedo tener, ¿sí? Entonces animarme a vestir alguna ropa que no me animo por miedo a lo que me vayan a decir, o subir una foto sin Photoshop, ¿sí? ¿No? Son disruptores posibles, diarios, que podemos practicar y que podemos hacer justamente para cortar, ¿se acuerdan? Este circuito de pensamientos y emociones. Esto son formas que llevan a la acción, ¿no? Que no me engancho en los pensamientos, no me engancho en las emociones, sino que me posibilito a actuar de forma positiva y en pos de una buena relación con mi cuerpo. Bueno, un aspecto también que es muy importante en todo esto, sobre todo en esto de lo resiliente, también se da en las redes sociales. Yo pensaba recién cuando Noé, vos decías lo de no subir fotos con Photoshop, ni siquiera con filtros, digamos, o sea, no intentar reducir esa distorsión de la propia imagen, para que no empiece mi mente a internalizar que ese soy yo, ¿sí? O tener mucho cuidado de saber que si uno lo está haciendo, está pudiendo modificar la propia imagen. Entonces, actualmente, con los estudios de los años 2019-2020, ya vemos que el uso de redes sociales afecta a la autoimagen, tanto en hombres como en las mujeres, y especialmente en los jóvenes, como hablábamos más temprano. Y se puede afirmar que la exposición a los medios, a la internalización de ese ideal, la presión que se ejerce por poder conseguirlo, las expectativas que genera la idea de adelgazar, porque realmente te pone en un lugar de decir, bueno, me voy a sentir bien, son factores de riesgo para desarrollar, primero que nada, insatisfacción corporal, y luego prácticas que tienen que ver con los trastornos alimentarios, como son las dietas y los síntomas bulímicos, ¿sí? Que tienen que ver con el exceso de actividad física, las purgas, ¿sí? Y sobre todo se da en el grupo de mujeres más vulnerable, digamos, y sobre todo en adolescentes y niños, ¿no? Ya se ven cada vez más a más temprana edad el desarrollo de estas prácticas tan nocivas. Uno, para agregarles en todas estas recomendaciones, hay 4 cosas, 4 puntos que, si quieren, anótenlos, que nos parecen muy importantes que se pueda hacer, o que se pueda de alguna manera tener en cuenta cuando está presente el fat talk, que es, primero que nada, no participar. O sea, si me están diciendo algo del cuerpo, poder cortar ahí de raíz, digamos, la charla, cambiar de tema drásticamente si es posible, no hablar, no continuar el fat talk. Si eso no se puede, por alguna razón, hay que transmitir esto que hemos aprendido hoy, que es: no hablemos de eso, me incomoda, no me hace bien, no me gusta hablar de este tema, mejor hablemos de otra cosa, no hablemos ni del cuerpo, ni del peso,
ni de la actividad física que tenés que hacer para adelgazar. De eso no hablemos. Y si tenemos más confianza con la persona o con el grupo con el que estemos, poder transmitirles estos conocimientos y esto que hemos visto hoy, para que ellos también puedan aprender. Muchas veces no se puede o no tenemos la confianza como para hacerlo, entonces podemos poner solo un freno. Pero si se puede transmitir esto, ¿sí? Y por último, y no por eso menos importante, ya hay estudios científicos que muestran que el desarrollo de actitudes feministas va a ayudar a la reducción de este tipo de comparaciones, este tipo de acciones o conductas, y va a ayudar también a reducir los ideales de belleza y la insatisfacción corporal. Entonces, muy importante también combatir el machismo, porque sostiene esta agresividad hacia lo diferente, esta agresividad hacia el cuerpo y sobre todo en el grupo de las mujeres. Entonces, es muy importante también tener en cuenta eso. Bueno, decirles que el hecho de poder ponerle un freno al factor tiene que ver con un límite, tiene que ver con un autocuidado, tiene que ver con un amor propio, tiene que ver con empezar a relacionarse con el cuerpo de manera distinta. A veces está bueno poder percibir al cuerpo como un mapa, nosotros decimos, ¿no? Con este mapa que cuenta nuestra historia, nuestra infancia, nuestras vivencias, porque tenemos cicatrices, porque tenemos lunares, porque tenemos lastimaduras, cesáreas. Entonces, bueno, qué lindo es poder ver al cuerpo desde este lugar como un mapa de nuestra vida, ¿sí? Y poder darle el valor que realmente tiene con las particularidades que cada uno tiene, ¿no? Bueno, va a ser un trabajo que va a llevar un largo tiempo porque este ideal, estas conversaciones están muy sostenidas, pero con estas charlas y con estos talleres lo que pretendemos es por lo menos que podamos empezar a despertar algo de reflexión, algo de conciencia, y por qué no más adelante animarnos a transformar las palabras en palabras más positivas, más afectivas, más amorosas en relación al cuerpo, que tengan que ver con una buena construcción, con una sana identidad, que puedan evitar muchas patologías relacionadas a lo alimentario. Así que la invitación es a seguir trabajando y analizando y reflexionando para poder de a poquito ir transformando las palabras. Bueno, gracias por escucharnos. No sé Y si por tienen alguna invitarnos. duda, alguna pregunta. Yo simplemente felicitar a la sede porque realmente un tema no solamente interesante, sino tan actual y tan desconocido tal vez, ¿sí? O no tan tratado o tan divulgado como debiera. Sí. Me despido así rapidito, disculpen, pero está también la charla de cierre de la Semana de la Salud y no me quería salir de esta, pues realmente está muy, muy interesante, me gustó mucho la temática y la forma de abordarla. Muchas gracias por todo, de verdad. Muchas gracias, Gracias a Mónica, vos. por tu participación. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Daniel, también por participar, por el mensaje que nos van dejando. Y agradecerles a ustedes por su predisposición, por la información que nos han brindado, por hacernos llegar y hacer extender este tema tan actual. En realidad no es tan actual, pero que se va haciendo conocer y cada vez va pisando más fuerte. Y la verdad que da tanto para hablar que, bueno, los invitamos a que juntos podamos organizar algún otro espacio para poder seguir llegando a más personas y poder frenar de alguna manera el factor. Así que desde ya muchas gracias y hacemos el cierre formal desde el Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación, la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Extensión de Sede Este.
Esperamos que este encuentro haya sido de su total interés. Les recordamos que podrán acceder al webinar en el canal de YouTube de la Universidad Massa. Y a continuación les hemos dejado una encuesta para que puedan responder. Nuevamente muy agradecidos a todos por estar presentes y los invitamos a seguir participando de las próximas actividades. Muchas gracias Fabián. También agradece a Fabián, director de sede este, también muy agradecido por su participación y la información que nos han brindado. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chau, chau. Chao, que tengan una buena tarde.